Esta casa, cuyos corredores se asoman a las antiguas escuelas pías de San Fernando, es La Corrala. Hace aproximadamente un año suscitó una gran en la prensa en torno a la tramitación del expediente de ruina. Esta situación quedó aparentemente dilucidada al pronunciarse el ayuntamiento declarándola monumento histórico-artístico. La situación de los vecinos actualmente no es tan clara. Sin embargo, se dijeron dos cosas que conviene aclarar. En esos momentos se dijeron que este edificio debía conservarse para dedicarlo a corral de comedias y, por otra parte, que era el único ejemplo de este tipo de arquitectura de Madrid. Ninguna de las dos cosas es cierta. El único ejemplo de Madrid no es este, ni muchísimo menos, ya que un equipo de profesionales de distintas ramas ha hecho un estudio en el que son ya inventariadas casi 500 casas de corredores, algunas de las cuales tienen bastante más valor artístico, histórico, que este mismo ejemplo. Además, la utilidad que se les puede dar a estas casas no es solamente dedicarlas a corral o teatro de comedias, sino, además de ser unas casas, quizá podríamos llamar, especiales, de apartamentos, para gente joven, para gente soltera o sin hijos, para ancianos que ahora se ven trasladados en el mejor de los casos, a las residencias fuera de Madrid y que viven hacinados en esas especies de colmenas, de guetos para ancianos. Las soluciones que el equipo 4i ofrece como avance de propuesta con la conservación y revitalización de estas casas nos parecen muchísimo más reales y sobre todo muchísimo más humanas. Este tipo de casas, la llamada casa de corredor, surgió a raíz del traslado de la corte a Madrid, es decir, de la capital, a finales del siglo XVI. La avalancha de gente que supuso el traslado de esta corte hizo que fuera necesario la acción de casas que fueran de más de un piso. Así vemos que aparecen estas viviendas que en su alzado presentan muchos elementos comunes a las casas hidalgas castellanas tan abundantes desde el siglo XV. Estas, a su vez, descienden arquitectónicamente de las casas árabes del último periodo. Este patrón granadino se extendió simplificado por toda Castilla, tanto en edificios públicos como privados. Inicialmente su estructura era toda de madera, el número de plantas no debía pasar de 2 o 3, y la proporción entre espacio abierto y construido mantenía cierta armonía. Los servicios públicos no pasaban de un retrete y una fuente en el patio o poco más. Se distribuyeron por toda la ciudad, pero muy especialmente en los barrios llamados bajos y más tarde, a raíz del ensanche de calles, en los nuevos barrios obreros, es decir, los Carabancheles, Cuatro Caminos, Tetuán, etc. Durante los siglos XVII y XVIII, estas casas evolucionaron poco, pero la existencia de la cerca de Felipe IV, que impedía la expansión horizontal de la ciudad, así como la segregación entre clases sociales por barrios, condicionó desfavorablemente la evolución de este modelo constructivo. La primitiva proporción entre espacio construido y espacio abierto se rompe. En la transición de los siglos XIX al XX se opera la sustitución de las antiguas villas de fábrica, de ladrillo en panderete y madera, por barandas de hierro, bien conservando los soportes de madera o bien en voladizo. En otros casos, tanto barandillas como soportes son de hierro. En la actualidad encontramos numerosos ejemplos de ambos tipos. En nuestro estudio hemos considerado una casa de corredores o corrala, aquella en la que las viviendas se intercomunican mediante un pasillo abierto, total o parcialmente, a un patio de importancia sensiblemente mayor a un patio. Presentan una distribución interior prácticamente constante, con 4 piezas en la mayoría de los casos y con 3 en menos. Esta distribución viene obligada porque las viviendas están delimitadas por muros de carga que son los que van bordeando el patio. Comúnmente, los cuartos carecen de puertas en su interior, aislándose por medio de cortinas. Generalmente, los dormitorios no poseen ventilación directa, dándose esta en la cocina y sala comedor. El promedio de ventanas por cuarto entonces es de 2. Aproximadamente el 50% de esas no poseen retrete dentro de su vivienda.
Este suele encontrarse en cada planta y es de uso común para todas. Aunque las fuentes se siguen conservando y en algunos casos los pozos, el agua corriente ha sido introducida en un 70% de las edificaciones, siendo considerable el 30% que todavía no la tienen.